Bien jóvenes, continuamos con el vídeo número 5. Les estaba explicando cómo obtener los baremos, ¿ya? Entonces estábamos hablando de los baremos para la dimensión uno y los niveles de las variables son bajo, medio y alto, ¿no? Entonces tracé una línea y la dividí en tres partes, baja, media y alta. Y lo que voy a indicar aquí es como cada encuestado va a obtener un puntaje, entonces vamos a indicar de qué puntaje a qué puntaje va a ser exigencia baja, de qué puntaje a qué puntaje sería exigencia media y de qué puntaje a qué puntaje sería exigencia alta. ¿Ok? Entonces vamos a partir de obtener, ya vamos a partir de obtener el puntaje mínimo, ya el puntaje mínimo, y vamos a culminar en el puntaje máximo, ya en el puntaje máximo. Ahora, ¿cómo voy a obtener el puntaje mínimo y el puntaje máximo? Ya eso lo voy a hacer para cada dimensión y para cada variable. En el caso de la dimensión uno, que es la que estamos hablando, me interesa la cantidad de preguntas que tiene, la cantidad de preguntas que tiene la dimensión uno y con qué escala estoy trabajando. Ya, ¿cuál es el código mínimo? El número uno va a ser el código mínimo y el 5 va a ser el código máximo. Y así es como voy a obtener mi puntaje mínimo y mi puntaje máximo, dependiendo de la cantidad de preguntas y dependiendo de la escala, el código mínimo y el código máximo. Entonces, mi puntaje mínimo, para obtenerlo, tengo que multiplicar 5 por 1, porque tengo 5 preguntas y el código mínimo es 1. Entonces, 5 por 1 me daría 5. Ese es el código mínimo, 5. ¿Ya? ¿Cómo obtengo el código máximo? La cantidad de preguntas por el código máximo. Entonces, 5 por 5, 25. ¿Ya? 25. ¿Ok? Eh, ya tengo entonces el puntaje mínimo y el puntaje máximo. Es decir, todo encuestado como mínimo va a obtener 5 puntos y todo encuestado como máximo va a obtener 25 puntos. ¿Ya? Como puntaje mínimo 5 puntos y como puntaje máximo 25 puntos. Una vez que ya tengo el puntaje mínimo y el puntaje máximo, voy a calcular el rango. ¿Ya? ¿Cómo obtengo el rango? Voy a restar el puntaje máximo menos el puntaje mínimo. Tendría por aquí 25 menos 5 sería igual a 20. Ese es el rango. ¿Ya, chicos? El rango sería 20. ¿Ya? El rango sería 20. Ahora, ese 20 lo voy a dividir entre la cantidad de niveles que tenga. Entonces, yo tengo los niveles baja, media y alta. Tengo 3. Entonces, lo divido entre 3. Y aproximadamente 20 entre 3 sería 6.6 con un decimal. Algunas veces queda exacto, pues mejor todavía. Pero en este caso quedado con decimal. ¿Ya? Entonces, quiere decir que voy a ir sumando a cada intervalo 6.6. A cada intervalo 6.6. Entonces, 5 más 6.6 sería 11.6. 11.6 más 6.6 sería 18.2. Y 18.2 más 6.6 sería 24.8, aproximadamente el 25. Bueno, ahí quedó un pequeño error debido al redondeo, ¿no?, de los decimales. ¿Ya? Entonces, lo que quiere decir es que cuando un encuestado tenga puntaje entre 5 y 11.6, a ese le va a corresponder exigencia baja.
y cuando tenga un puntaje de 11.6, entre 11.6 y 18.2, le va a corresponder una exigencia media. Y cuando tenga entre 18.2 y 25, le corresponde exigencia alta. Jóvenes, esas vienen a ser los famosos baremos. Los números, los parámetros que ustedes van a tener en cuenta para ingresarlos en la base de datos de Jamovi son estos que voy a señalar de color rosa. ¿Ya? El 11.6, el 18.2 y el 25. Esos tres parámetros los tienen a la mano cuando vayan a indicar los niveles en su base de datos. Ya, jóvenes. Entonces ahí están los baremos para la dimensión 1. Entonces, repito, los baremos de la dimensión 1 van a coincidir para la dimensión 2, van a coincidir para la dimensión 3 y van a coincidir para la dimensión 4. Felizmente para el grupo. ¿Ya? Dimensión 1, 2, 3 y 4 tiene los mismos baremos. ¿Por qué tiene los mismos baremos? Porque tienen la misma cantidad de preguntas, que son 5, y tienen la misma escala. Si en caso algún grupo tiene diferente cantidad de preguntas o diferente escala, entonces ahí tiene que hacer lo que he explicado ahorita, estos baremos, pero para cada dimensión. ¿Ya? Para cada uno. Acá yo no hago más porque ya coinciden para todas. ¿Ya? Ahora les voy a explicar los baremos para la variable 1, que va a ser la misma para la variable 2. ¿Ya? El procedimiento a explicar es el mismo, así que lo voy a hacer un poquito más rápido. Entonces voy a escribir por acá baremos, ¿ya? Baremos para la variable 1, ¿ya? Para la variable 1, ¿ya, chicos? Para la variable 1. Nuevamente trazo una línea, ¿ya? Una línea. Y nuevamente la voy a dividir en tres partes iguales, ¿ya? Porque sigo hablando de exigencia, ¿no? Es más, la variable 1 es exigencia, ¿ya? La variable 1 es exigencia académica, ¿ya? Entonces siguen siendo los mismos niveles, media, perdón, exigencia baja, exigencia baja, exigencia media, exigencia alta, ¿ya? Exigencia baja, media. Igual voy a obtener el puntaje mínimo y el puntaje máximo. Ya sabemos cómo vamos a obtener el puntaje mínimo y el puntaje máximo. Entonces ya sabemos ese procedimiento. Para ello tengo que multiplicar la cantidad de preguntas de la variable 1 por el código mínimo y por el código máximo, que los tenemos por acá. ¿Ya? Lo tenemos por acá. La variable 1 tiene 10 preguntas. Entonces 10 preguntas la multiplico por el código 1. 10 por 1, 10. O sea, mi puntaje mínimo sería 10. Y la cantidad de preguntas la multiplico por el código máximo, que sería 5. 10 por 5, 50. Ese es el puntaje máximo. ¿Ya? Entonces 10 por 1 sería 10. Ese es el puntaje mínimo. Y 10 por 5, 50. Ese sería el puntaje máximo. ¿Ya? Nuevamente, calculas tu rango, es decir, 50 menos 10, eso sería igual a 40, eso es el rango. ¿Ok? Ese es el rango. Lo vuelvo a dividir entre 3 porque tengo 3 niveles. 1, 2 y 3. Tengo 3 niveles. Entonces, tengo que dividir 40 entre 3, a ver aproximadamente ¿cuánto sería 40 entre 3? Aproximadamente sería 13.3. 13.3. ¿De acuerdo? Entonces voy sumando de 13.3 en 13.3. ¿Ya? 13.3 y 13.3. ¿Ya, jóvenes? Entonces 10 más 13.3 sería 23.3. 23.3 más 13.3 sería
36, ¿no? 36.6. 36.6. Y 36.6 más 13.3 sería 49.9. Aproximadamente 50. ¿Ya? Entonces, ahí tengo los baremos para la variable 1. Repito, lo que me interesa son estos valores, ¿no? Estos, para yo ingresarlos en Jamovi, ya en la base de datos. Esos son los que me interesan. ¿Ya, chicos? Entonces ya no tengo que elaborar los baremos de la variable 2 porque son los mismos de la variable 1, son los mismos baremos para la variable 2. Son los mismos. Ya no tengo que elaborar otros baremos. ¿Ya? Otros baremos. Ahora, repito, si otro grupo difiere de la cantidad de preguntas de la variable 1 con la variable 2, entonces tendría que volver a elaborar los baremos para cada variable. Pero el procedimiento es lo mismo que estoy explicando aquí en esta línea, ¿no? Cómo van obteniendo los baremos. Ya, jóvenes, hasta ahí. Estos son los dos únicos baremos que vamos a necesitar para ingresar en Jamovi. Con este grupo, hasta ahí lo vamos a dejar entonces. Ya nos veremos en un próximo vídeo donde ya les explicaré o continuaré la base de datos que venimos explicando. Y ahí vamos a necesitar estos baremos. Por eso es que he hecho un alto y he explicado cómo trabajar sus baremos. Aunque para algunos grupos ya los he explicado en clase. Simplemente acá lo estarían recordando. Gracias, jóvenes, eso sería todo y nos vemos en un próximo video.